Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a Refugio Zabala. Estamos en fechas muy señaladas, feliz Navidad a todos y con un programa muy especial porque tenemos además un invitado, ya lo habréis visto, también muy especial, muy conocido por razones obvias en este canal, que nos va a hablar sobre algo muy desconocido, muy importante, ¿no? Sobre los apóstoles, ¿no? Rasgos muy desconocidos. Parece mentira que incluso los propios católicos muchas veces pues ignoremos tantas cosas de nuestra propia religión, ¿no? De nuestra propia fe. A raíz del libro bestseller Últimas Noticias de Jesús, que se ha publicado hasta 7 ediciones, la verdad que ha llegado a muchos corazones, a muchas personas que lo han leído, ¿no? Y han descubierto pues lo más desconocido de Jesús de Nazaret, ¿no? Parece mentira, pero es así. Y por eso ahora traemos un nuevo libro, José María Zabala, Los 12 se titula, que es la continuación, se puede decir, de Últimas Noticias de Jesús, enfocado especialmente en los 12 apóstoles, con historias curiosísimas, algunas de ellas que vamos a poder descubrir aquí ahora, en primicia, y os animo, porque ya se puede, reservar el libro, los 12, en Amazon. Ya podéis reservarlo, porque se publica en enero, pero todavía, ahora mismo ya es el momento de que hagáis las reservas. Y sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a José María, o papá. Muy buenas noches, Borja. Se me hace raro hacer esto. Bueno, la verdad que yo estoy encantado, porque siempre hablar contigo es una auténtica gozada. Nos entendemos muy bien, charlamos dentro y fuera de plató. Hay que decir que hablamos más aquí que fuera, ¿no? Pero... no es cierto. No, es bueno, cierto. que sí, pero la verdad que siempre hablamos de muchas cosas y compartimos además lo más importante que es Dios y también la pasión por los libros. Nos encanta a los dos leer, devorar libros, y estamos aquí precisamente para hablar de un libro que constituye toda una primicia literaria que, como tú muy bien has dicho, Borja, las personas que nos estén escuchando ya lo pueden reservar. De hecho, me consta que hay una avalancha de reservas en Amazon. Así es, porque este libro sale publicado el día 8 de enero, como quien dice pasado mañana, y pues las personas que reservéis el libro automáticamente ese mismo día lo recibís en vuestro domicilio si vivís en España, y poco después si vivís fuera de España, ¿no? Pero vamos a lo importante realmente, ¿no? Que es este libro que va a seguir haciendo mucho bien en la línea que lo sigue haciendo Últimas Noticias de Jesús. Sigo recibiendo muchos mensajes de personas que lo están leyendo, incluso ahora, después de meses y meses que ha salido el libro, y me consta que se está preparando alguna otra edición, aparte de las 7 a las que has hecho referencia, ¿no? Porque es un libro que nos descubre esa faceta del Jesús de carne y hueso, ¿no? Nos acerca al personaje de Jesús, a ese gran desconocido, incluso para muchos católicos, como tú decías, y en este caso, pues yo he querido profundizar, indagar, escudriñar, investigar en esos 12 apóstoles que Jesús elige, ¿no? Porque son 12 grandes desconocidos que en algún momento pueden emular a esos 12 hombres sin piedad de esa obra teatral, sí. Cuando dejan solo a Jesús y lo abandonan a su suerte, ¿verdad? Después de esa agonía en el huerto de Getsemaní, antes de su pasión, pero que luego son capaces, gracias, nunca mejor dicho, valga la redundancia, a la gracia divina, de dar sus vidas por amor a Él, ¿no? Hay un tema que me comentabas tú fuera de plató, Borja, que te había llamado, de los muchos del libro, la atención, ¿no? Sí, es difícil escoger temas, ¿no? Porque leyendo el libro, la verdad que a mí me han llamado la atención muchas cosas, ¿no? Pero porque son desconocidas, al fin y al cabo es lo que decimos, que son cosas que para gran público pues estaban como enterradas, ¿no? Hasta ahora. Y uno de esos temas es las cabezas de Pedro y Pablo. ¿Esto cómo es? A mí me ha dejado sorprendido. Ese término que has empleado, que estaban como enterradas, me encanta, porque ahora lo que yo hago en este libro es desenterrar precisamente esas cabezas a las que tú aludes, de Pedro y de Pablo, en esa ímproba labor del periodista, del historiador, arqueológica, que tanto nos demuestra que la ciencia y la fe van de la mano juntas y no separadas, ¿no? No son contrapuestas, sino todo lo contrario. Me voy a permitir, queridos amigos, queridos hermanos, diría yo más bien, de esta familia que es ya Refugio Zabala,
más de 220.000 suscriptores, Borja, se dice pronto. Es increíble, ¿eh? No somos conscientes muchas veces, pero viendo los comentarios, la verdad que lo agradecemos, ¿no? De todo el apoyo que nos están brindando nuestros amigos de Refugio Zabala o hermanos. Pues realmente, incluso abriendo sus corazones, pues te das cuenta de que esto merece la pena, ¿no? Y de que hay que seguir aquí al pie del cañón, aunque a veces lo veas negro o tal, pues yo creo que... Otras veces gris y otras blanco. Claro, no, hay momentos en los que, gracias a esos comentarios también, ¿no? Y esas manifestaciones de tantas personas, miles de personas estamos hablando, pues lo ves al final como lo tienes que ver, ¿no? Que es un gran medio de evangelización y sobre todo... puedes creer o no, pero sobre todo al final es llevar esperanza y luz, ¿no? Que muchas personas que a lo mejor no son católicas, pues es lo que están descubriendo aquí, es lo que queremos con testimonios a corazón abierto. Pero vamos, si te parece a... Pero en esa línea, perdona que abunde en lo que estás diciendo, Borja, porque es muy importante, ¿no? Quiero agradecer también a todos nuestros familiares del Refugio Zabala todos esos comentarios, ¿no? El otro día, observando las estadísticas del canal, hemos recibido más de 5.000 comentarios en los últimos 28 días. Se dice pronto. Joder. A los vídeos que hemos publicado en los últimos 28 días, más de 5.000 personas han dejado su comentario. Algunas de ellas su comentario de conversión. Algunas de ellas que están pasando por momentos de tribulación y que esos vídeos, que esos testimonios que nosotros publicamos en este canal, pues les han servido de gran consuelo y les han dirigido a Dios, que es el fin de este canal. No tiene otro fin que ese, ¿no? Pero bueno, vamos ya al grano, como quien dice, después de estos agradecimientos tan merecidos. Y me voy a permitir regalar, entre comillas, ya que estamos en estas fiestas navideñas, a nuestros queridos hermanos del canal, la lectura de un fragmento de mi libro, Los 12, publicado por Espasa. No hemos citado la editorial. Espasa también pues ha ayudado mucho, ¿no? Sí, está apostando por estos temas, que la verdad que es heroico, ¿no? En estos momentos, además, que una editorial que se enfoca en el gran público, ¿no? Pues también apueste por... Efectivamente, el Grupo Planeta, que ha apostado por Últimas Noticias de Jesús, que apuesta ahora por Los 12, que está preparando una macro presentación de este libro en Madrid, que va a ser apoteósica, con personas pues muy importantes, mucho más que yo, desde luego. Y bueno, y luego agradecerle también a Juan Manuel de Prada, Premio Nacional de Narrativa, Premio Planeta, en fin, la frase que ha aportado al libro, ¿no? Después de leerlo, pues entre otras cosas afirma que es un libro cautivador, ¿no? Con grandes descubrimientos, ¿no? Y muy, muy iluminador, ¿no? Y en ese sentido, y sin enrollarme más, aunque estamos aquí como en casa, ¿verdad? Claro, es una conversación... Esto no es una entrevista, ¿no? No. Pues yo quería leer un fragmento de este, aquí mismo además, en mi ordenador de trabajo, que me lo he traído aquí, sobre las cabezas de Pedro y Pablo. Habrá muchas personas, Borja, que nos digan, las cabezas de Pedro y Pablo, pero existen, se conservan hoy todavía. Pues sí, señor. En la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, ¿no? Pero voy a leer algo que es muy, muy desconocido, que he logrado pues investigar y averiguar manejando manuscritos. Y dice así el libro: las alhajas, se refiere a las alhajas del relicario, o de los relicarios, mejor dicho, donde se conservan las dos cabezas, las de los apóstoles, nada más y nada menos, Pedro y Pablo, con toda su rica pedrería, valen tanto que en 1438 se produce un lamentable robo que Sorésimus, beneficiado de San Juan de Letrán, relata en un documento fechado en 1673, ojo, al que he tenido acceso, con el título en latín De Capitibus Santorum Apostolorum Petri et Pauli in Sacro Santa Lateranensi Ecclesia Aservatis, traducido al castellano, de las cabezas de los apóstoles Pedro y Pablo consagradas en la Sagrada Iglesia de Letrán. La historia de la sustracción, que causa entonces una gran conmoción en toda Roma, comienza cuando un rico veneciano implora la intercesión de Pedro y Pablo mientras agonizan en el lecho de muerte. Tiene una perla preciosa y promete donarla si se cura. El milagro se produce finalmente y una vez sanado, envía la perla a Roma para que adorne con ella el relicario de los apóstoles. Es decir, este hombre se cura en la festividad de San Pedro y San Pablo, no existen las coincidencias, es providencial,
y en prueba de gratitud envía esa perla preciosa que él guarda como el mayor de sus tesoros para que adorne el relicario que está en San Juan de Letrán, ¿no? Descubren entonces que han robado 12 perlas y una gran cantidad de piedras preciosas, entre las que hay 2 rubíes de 47 y 48 quilates, respectivamente, además de un zafiro y 3 diamantes de gran tamaño. Lo extraño es que la perla del veneciano jamás llega a su destino. La policía investiga el hecho y desenmascara muy pronto a los ladrones. Domenico Capocciola y Giovanni Garofalo. Ambos perpetran el robo el mismo día de la fiesta del apóstol Pedro y esconden luego el botín en casa de su tío Nicola Andriuccio, de Perugia. El castigo es muy cruel, típico de la Edad Media. Es impresionante lo que le hacen a estas personas. A los ladrones, claro, que les pillan ahí con las manos en la masa. Antes nos andaban con bromas, precisamente, ¿no? Los tiempos han cambiado. Antes de nada, se degrada a los 3 en la iglesia de Santa María, en Araceli, y se les exhibe después encerrados en una jaula de hierro, cual bestias salvajes, en la plaza del campo dei Fiori, en la antigua ciudad romana. A continuación, se les conduce desde el Capitolio hasta San Juan de Letrán, atravesando la ciudad. Nicola Andriuccio va montado en un burro y lleva sobre su cabeza una ridícula mitra de papel, convertido en el hazmerreír del populacho, mientras se arrastra por el pavimento a Domenico Capocciola y a Giovanni Garofalo atados a la cola de un caballo. O sea, imagínate la escena, ¿no? Dantesca, ¿no? Pero, o sea, atados a la cola de un caballo, arrastrado por el pavimento empedrado de la ciudad, de Roma, en aquel momento, debió ser tremendo. O sea, se les debió arrancar la piel a tiras. Llegaron a San Juan de Letrán, ¿no? Y allí les cortan a los 2 la mano derecha y después los queman vivos. O sea, verdaderamente un ladrón en aquella época, un ladrón de reliquias, de objetos sagrados, como eran ellos, recibían un castigo impresionante, ¿no? Que se le ponen a uno los pelos como escarpias. ¿Y por qué se sabe que les cortan los brazos, las manos? Yo he tenido acceso a este documento que he citado hace un momento, sí. Titulado en latín, donde describe pormenorizadamente, con todo lujo de detalles, el calvario a los que se somete a estos 2 ladrones. Pero ojo, porque a Nicola Andriuccio, a su tío, al tío de estos 2 ladrones, como mero encubridor del robo sacrílego, se le trata con menor dureza, entre comillas. Primero lo martirizan con tenazas incandescentes y finalmente lo ahorcan. Madre mía. Claro, te das cuenta, Borja, cómo providencialmente se conservan no los cráneos enteros de Pedro y de Pablo hoy día, sino parte de sus mandíbulas, fragmentos del cráneo, pero cómo esos huesos sagrados se conservan hoy por pura providencia, porque pudieron haberlos robado Domenico y compañía en su día, en el siglo XV, como acabo de relatar, o también en 1799, cuando se produce la ocupación de Roma por parte de las tropas napoleónicas. Como pasó con tantas reliquias que desaparecieron por completo. Aquí sin ir más lejos, en España. En España, vamos. Y reliquias y joyas, ¿no? Porque vaciaron los guardajoyas del Palacio Real de Madrid, se llevaron todo y lo esquilmaron, ¿no? Pero en cambio, como tú dices, providencialmente esas cabezas han llegado hasta nuestros días. Se quedaron ahí, ¿por qué? Porque lo que hicieron los franceses, en el caso concreto de San Juan de Letrán, cuando pusieron los pies allí, fue llevarse el relicario, que valía una fortuna. Estábamos hablando de esmeraldas, de rubíes, de zafiros, de diamantes, de perlas. Pero dejaron las cabezas de los apóstoles porque consideraban que no tenían valor. Y menos mal que pensaron que no tenían valor, porque gracias a eso, pues las conservamos hoy día en San Juan de Letrán, ¿no? Es tremendo, ¿no? El 3 de julio de 1804, sigo leyendo un párrafo de mi libro, Los 12, el Papa Pío VII puede comprobar que los sellos de Urbano V, otro papa, están todavía intactos.
cuando albergan las reliquias de los apóstoles en unos nuevos y costosos relicarios, cosa que hace el Papa en persona, se comprueba que no queda ya mucho de las venerables cabezas. Algunas vértebras, las mandíbulas con dientes, algunos de los cuales están ya casi deshechos, y una parte del cráneo. Esta historia yo creo que es absolutamente desconocida hoy día y sale a relucir en los 12, ¿no? Porque yo como católico, ¿no?, me doy cuenta de mi gran ignorancia en muchas cuestiones, ¿no? Y vi la necesidad, en este caso, de componer el libro de los 12 para alumbrar esas siluetas, esos rostros desfigurados, ¿no?, en penumbra de los apóstoles, y al mismo tiempo para alumbrarlos a mí. Es decir, yo he aprendido, Borja, mucho mientras preparaba este libro y mientras lo escribía sobre esos 12 hombres de carne y hueso, con sus miserias, como todos las tenemos. Hablamos de Pedro, por ejemplo, ¿no?, que fue capaz de negar 3 veces al Señor durante su pasión, antes de que el gallo cantase 2 veces. Bueno, son verdaderamente cosas que al mismo tiempo nos sirven de gran consuelo a nosotros, pecadores, más todavía que Pedro, pero decir, bueno, si él fue capaz de negar a Cristo días después de haber visto con sus propios ojos cómo resucitaba a su amigo del alma, Lázaro, bueno, pues nos tenemos que tomar al pie de la letra esas palabras de Jesús, ¿no? Bendito el que sin ver cree. Y yo creo que ahí hay otro elemento también muy interesante, ¿verdad?, del libro, que te había llamado también la atención, me comentabas, Borja, que es Santo Tomás, ¿no? Así es, el dedo índice de Santo Tomás. Porque esta historia que tú has comentado de las 2 cabezas, ¿no?, de Pedro y Pablo, es como una novela, vamos, podría ser, ¿no? Pero lo que pasa es que es real, como la vida misma. Y otro flash, ¿no?, de este libro, los 12, es precisamente ese índice, el dedo índice de Santo Tomás, que fue introducido en la llaga de Cristo, ¿no? ¿Sabemos algo de él? Ese episodio evangélico, lo puedes contar, ¿no?, después de la resurrección de Jesús, ¿no?, cuando primero se aparece una primera vez a sus apóstoles y no está Tomás, sí, en esa ocasión, y en la segunda, y Tomás dice, bueno, es que hasta que yo no toque, introduzca mi mano en las llagas del Señor, no voy a creer, ¿no?, que Él ha resucitado, ¿no? Y bueno, y yo dedico efectivamente un capítulo a Tomás, aparte de trazar pues un semblante humano de él, cómo era Tomás, dónde había nacido, dónde entregó su vida por amor al Señor. Bueno, pues hay temas que no te pasan inadvertidos precisamente, ¿no? Y uno de ellos es este, ¿no? El dedo índice de Tomás, que es tremendo, ¿no? Estoy localizando ahora en mi manuscrito este capítulo, recién entregado ya el libro a la imprenta, y os insisto, si lo reserváis por Amazon ya, lo vais a recibir, y además no corréis el riesgo de que se agote el libro, como pasó con Últimas Noticias de Jesús, que tuvieron que poner en marcha rápidamente una segunda y una tercera edición, y poder recibirlo el mismo día, ¿no? Que aunque sea el día 8, pues bueno, siempre de alguna manera os lo habrán regalado los Reyes Magos, ¿no? Claro, nunca es tarde si de hecho es bueno, ¿no? En este caso, profundizar, porque además, claro, a mí lo que me da la atención es que en los evangelios pues no tenemos tanta información al respecto, ¿no? Y tenemos muchas veces que o bien acudir a documentos históricos, como tú haces, o incluso también arqueológicos, ¿no? Y eso son como piezas del puzzle que van encajando y que de alguna manera pues también nos ratifican un poco en todo lo que en los evangelios se refleja, ¿no? Y a mí también, si quieres lo comentamos ya más adelante del programa, me llama mucho la atención que los propios católicos, y yo mismo también lo reconozco, somos unos ignorantes de nuestra fe, ¿no? Ves, por ejemplo, yo que sé, a los musulmanes, ves a los judíos, a los protestantes, ¿no? Y tienen un conocimiento de su religión que asombra, ¿no? En cambio, los católicos muchas veces hemos podido caer en esa tibieza, quizá, no lo sé, yo hablo por mí mismo también y lo reconozco, esa tibieza, esa zona de confort, ¿no? Esa fe pues un poco, digamos, muerta, ¿no? Porque la fe también hay que resurgirla, la fe hay que vivirla también en comunidad, y la fe también
se basa mucho también en el conocimiento, ¿no? y en la historia, porque eso de alguna manera es lo que tú has hecho también en Últimas Noticias de Jesús, ¿no? Ya no solo creer en Jesús, que es Dios hecho hombre, sino que es que además a ojos humanos se puede probar perfectamente que Jesús existió, ¿no? Que estuvo aquí en este mismo mundo en el que estamos nosotros, y eso, tengas fe o no, no lo puedes negar, ¿no? Es tan real como la vida misma, ¿no? Yo creo que es una disquisición muy, muy oportuna la que acabas de hacer, Borja. Y hablábamos precisamente de la falange, del dedo índice de Tomás, ¿no? Bueno, pues se conserva hoy día. ¿Tú lo sabías antes de leer el libro? Ni idea. Yo tampoco. Antes de componerlo y de prepararlo, yo tampoco tenía ni idea. Me lleva una cantidad de sorpresas, Borja, cuando investigaba este libro, pues las mismas que se ha podido llevar Juan Manuel de Prada, como comentaba antes, ¿no? Es decir, hay cosas, como tú muy bien decías, que los evangelios, bueno, pues no tenemos mucha información de los apóstoles. Hay incluso apóstoles que pasan absolutamente de puntillas, ¿no? A los que se les menciona una sola vez, ¿no? Simón el Cananeo, por ejemplo, ¿no? Simón el Cananeo... Tampoco quiero destripar el libro, no hacemos este programa para esto, pero sí ir... Pero claro, Simón el Cananeo... Dando piezas. Te preguntarás, ¿dónde está enterrado Simón el Cananeo? ¿Dónde está enterrado Judas Tadeo? Compañero suyo de predicación en Persia. ¿Dónde están enterrados? ¿Se pueden visitar? Se pueden visitar. En la Basílica de San Pedro, en Roma. La ciudad eterna. La ciudad eterna, donde tú has estado. Sí. Hay tantos altares en la Basílica, aparte de las estatuas de Bernini, hay tantos altares dedicados en la Basílica, 20 y tantos altares. Bueno, pues uno de ellos, Borja, es el altar de San José. En el altar de San José, al pie del altar, están depositados los restos de estos dos apóstoles de Jesús. Mucha gente pasa de largo y no lo sabe, pero realmente pensar que aparte, bueno, también dedico un capítulo entero a la tumba de Pedro, ¿no? Por supuesto. Cómo se descubre la tumba de Pedro, cómo Pío XII, durante el pontificado de Pío XII, cómo para su desilusión se ve que está vacía, y luego en el pontificado de Pablo VI exclama ante el mundo que se han encontrado los restos de Pedro, ¿vale? Bueno, pues ahí están también los restos de otros dos apóstoles, de Judas Tadeo y de Simón el Cananeo, ¿no? A los pies del altar de San José, en la Basílica de San Pedro. Bien, pero estábamos con la falange del dedo índice de Tomás, ¿no? Pues se conserva hoy. ¿Y dónde se conserva? En la capilla de las reliquias de la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. Ahí está. No sé si lo sabréis, pero allí, en la Basílica de la Santa Cruz, y concretamente en la capilla de las reliquias que alberga esta basílica, está el dedo índice de Tomás, con el cual muy probablemente tocó la herida del costado de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras mayores, Borja. Así es. Y es signo también muy importante, ¿no? Para nosotros, ese dedo de alguien que era incrédulo y que tuvo que palpar a Jesús para creer, ¿no? También de alguna manera es un mensaje para todos nosotros en estos momentos en los que, pues bueno, nuestra fe puede tambalear, pero ahí está eso, ¿no? Entonces, esto es increíble lo que tú dices. Hemos estado en Roma nosotros, por ejemplo, y tantas personas, me imagino, yo incluido, pasamos desapercibidos ante estas cosas, ¿no? Que son tan relevantes en cuanto a todo lo que... ¿A tu fe? Sí. Tu fe no depende de eso, pero verdaderamente se ve de alguna manera fortalecida, ¿no? Porque dices, es como cuando en Últimas Noticias de Jesús, pues comentaba todos los hallazgos arqueológicos, ¿no? La tumba de Caifás, la inscripción de Poncio Pilato. Es decir, no estamos hablando de un cuento, estamos hablando de hechos reales que se produjeron, de personajes que existieron. Pues en este caso lo mismo, por eso decías tú muy acertadamente que este segundo título, Los 12, es un complemento que cierra esa biología que yo he dedicado a Jesús de Nazaret, iniciada con Últimas Noticias de Jesús, ¿no? 2 libros que obedecen a mi incondicional devoción y adoración por Jesús de Nazaret, ¿no?
que me cambió la vida. Y como me cambió a mí la vida, se la está cambiando a muchas otras personas pecadoras como yo. Y por eso decidí dedicarle a él estos 2 libros, que son 2 instrumentos suyos, ¿no? Fíjate, Borja, que hablando del dedo índice de Tomás, Santo Tomás, ojo, Santo Tomás. el mismo hombre de carne y hueso con todas sus miserias, que dijo que no creía que Jesús había resucitado y que necesitó ver para creer. Nosotros no vemos, pero creemos. Bendito sea Dios. Le debemos a Santa Brígida, a otra santa que peregrinó allí entre los años 1365 y 1368 y que obtuvo como dádiva en ese viaje la falange del dedo índice, que ella misma llevó luego hasta Roma con toda la devoción del mundo, donde hoy sigue custodiándose. Estuvo en Jerusalén originariamente, pero Santa Brígida fue la que trajo esa preciada reliquia de Jerusalén a Roma. Santa Brígida fue la descubridora, ¿no? La descubridora de esta reliquia. Entre los años 1365 y 1368. Ahí hay una variación de 3 años, pero ahí fue cuando Santa Brígida trajo la falange del dedo índice de Tomás de Jerusalén a Roma, ¿no? Es tremendo, ¿no? O sea, es algo que te deja pues muy tocado, ¿no? Porque, claro, es que de Tomás no sabemos prácticamente nada, ¿no? No. Por los evangelios. Poca cosa hay. No existe una sola alusión tampoco a él en los Hechos de los Apóstoles, ni una sola vez. Ni tampoco nos ha dejado carta ninguna suya. A diferencia de algunos otros de sus compañeros, de los 12 discípulos, ¿no? Pero es tremendo, ¿no? Me estoy recordando cuando he dicho 12, sí, también está Judas Iscariote incluido ahí, al cual dedico un capítulo al hombre de Queriot, ¿no? Y explico por qué se llama así, cómo murió y muchas otras cosas que han pasado inadvertidas, ¿no? Y que, bueno, que a la luz también de la arqueología, pues se han ido reconstruyendo y bueno, he ido trazando pues incluso un retrato físico de cada uno de los apóstoles, ¿no? Eso es increíble, porque lo que comentas es muy importante, es decir, esas fuentes arqueológicas, históricas también, de personajes que rodearon la vida de Jesús y que por tanto nos ratifican la existencia de Jesús, y probablemente Jesús, que muchas veces es cuestionado si realmente existió y tal, pues tiene más pruebas históricas y arqueológicas que, por ejemplo, Napoleón, ¿no? Hombre. Y de Napoleón no se duda que existió. Así es, así es. Es verdad, nosotros realmente tendríamos que tener más razones para creer, si cabe, ¿no? Que ninguna otra persona, porque Jesús es un personaje histórico, porque estamos ya a punto de estrenar el año 2025, y ojo, Borja, es el 2025 después de Cristo. Claro, es que no es un personaje histórico al uso, es decir, es una persona que existió realmente, porque está así demostrado, pero que encima es que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿no? Eso nadie lo ha hecho. Napoleón, bueno, pues a su medida y tal, pero de antes de Cristo a después de Cristo es prueba fehaciente de que Jesús no es un personaje que pasara aquí inadvertido ni mucho menos, ¿no? Es decir, caló, pero es que no caló en su época, sino que sigue calando a día de hoy en tantas personas como a ti te pasa, ¿no? Al descubrir estas historias, tú mismo lo has confesado, ¿no? Cómo te ha transformado Jesús y a tantas otras personas, ¿no? Es sorprendente ver eso, y luego también es un halo de esperanza, ¿no? Para estos tiempos, porque, hombre, todos queremos rodearnos de personas referentes, ¿no? Sí, buscamos líderes. Superhéroes de Marvel, ¿no? De lo que sea, o yo que sé, la estrella del fútbol en este momento o tal, pero Jesús nunca falla, ¿no? Siempre está ahí, hace 2000 años y sigue estándolo, ¿no? Decían, yo he oído decir que el personaje histórico más importante de todos los tiempos era Julio César. La ignorancia... Yo me río, ¿no? Porque realmente Jesús de Nazaret es el que da sentido a nuestras vidas, con independencia de que creas o no. Sí. Y es ineludible la gran fuerza de la tradición cristiana en la historia de la humanidad. Prueba de ello es que estamos hablando del año 2025. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque lo dijo Napoleón? ¿O porque lo dijo Julio César?
Lo que pasa que ahí entra también en juego un poco los prejuicios, ¿no? Es decir, personas que ya no solo por ignorancia culpable también. Personas que porque es Jesús de Nazaret y representa lo que representa, pues miran para otro lado, ¿no? Y lo intentan enterrar. Pero al final es el orgullo y la soberbia humana que muchas veces nos ciega, ¿no? Pero al final, si uno abre su corazón sinceramente y humildemente, y somos poca cosa, si al final estamos aquí de paso, ¿no? Y eso se ve, ¿no? A nuestro alrededor, pues entonces, lógicamente, no te queda otra que creer, ¿no? Pero si te parece, regresemos a la ciudad eterna, ¿no? A Roma, porque ahí, claro, es que es digamos, un nido, ¿no? Un nido muy importante, un refugio. Es impresionante. Un de la refugio cristiandad. no Zabala, pero un refugio romano, ¿no? Romano y de la cristiandad, ¿no? Y de la Porque cristiandad. ahí hay muchas cosas que uno va, visita y le parecen espectaculares, pero otras muchas que pasan desapercibidas, ¿no? Quizá eso ocurre también con una isla que hay en Roma. ¿Esto cómo es? A mí me ha dejado sorprendido, ¿no? Habrá muchos familiares, hermanos de refugio, que digan, ¿cómo que una isla en Roma? Es que no. Si Roma, ¿una isla? Pues sí. Roma, una capital tan importante Vamos a ver, y tal, vamos a ver. y tiene una isla, ¿no? ¿Cómo es esto? Hablamos de la isla Tiberina. Voy a leer pues el arranque, ¿no?, del capítulo. A simple vista puede parecer una fantasía que en pleno centro de Roma, cerca de la colina Capitolina, la más pequeña de las 7 colinas, exista hoy una menuda isla de 270 metros de largo. 270 metros de largo, que no es mucho. Como si fuera una maqueta, vamos. Sí, es que parece una maqueta. Por 65 metros en su parte más ancha. Fíjate. 65 metros, Borja, que lo puedes alcanzar con la mirada. La isla Tiberina. Pues sí, es verdad. Está en el centro de Roma. Y además está conectada por Roma por 3 puentes, uno de los cuales está derruido. Y accedes directamente al centro de la ciudad. Es espectacular. Pero ¿por qué es importante la isla Tiberina? Yo aquí en el libro digo, se asemeja la isla a una gran embarcación de tierra firme, rodeada de construcciones, en medio del río Tíber, de ahí su nombre de Tiberina, a quien debe su nombre. Este islote conecta con la capital romana a través de los puentes de Cestio y Fabricio, el primero de los cuales construido en el año 46 a.C., volvemos otra vez a las referencias, a las fechas, Ha llovido, antes de Cristo, une su lado sur con el barrio romano de Trastevere, célebre por su carácter bohemio y colorista. Muchas personas que han visitado Roma habrán visitado el barrio de Trastevere, ¿no? Pues que es ese barrio bohemio, ¿no?, por antonomasia, que existe en la capital de Italia, ¿no? El segundo puente se levanta 16 años antes, en el año 62 a.C., y es el más antiguo de la ciudad, gracias al cual es posible acceder desde la parte norte de la isla a Gueto, el barrio judío. Es decir, puedes acceder al barrio de Trastevere o al barrio judío, desde la isla Tiberina por estos 2 puentes, ¿no? Y hay todavía un tercer puente en ruinas, conocido como el Puente Roto o también como Emilio. Y se preguntarán ahora nuestros telespectadores, ¿y por qué es tan importante hacer referencia ahora a la isla Tiberina? Aparte de por su llamativa singularidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que alberga esa isla? Que es como una cápsula del tiempo. Bueno, Roma, ¿no? En general una cápsula del tiempo. Pero esa isla guarda ahí un misterio, ¿no? Un misterio que tú has alumbrado y que... Pues mira, el misterio es, en medio de esos claroscuros o de esas tinieblas, ¿no?, que permanecen todavía hoy en el siglo XXI, y parece mentira, entre los católicos incluso, en esa isla Tiberina está la Basílica Menor de San Bartolomé en la isla, se llama, ¿no? San Bartolomeo all'Isola, en italiano, ¿no? Porque está precisamente esta Basílica Menor enclavada en esa isla Tiberina, que es, como tú decías, una especie de maqueta, en las aguas del río Tíber. Es un título cardenalicio de Basílica Menor, instituido por el Papa León X, el 6 de julio de 1517. Estoy leyendo alguna frase de mi libro para que
Contextualizar para contextualizar y para que los telespectadores puedan ver que es un libro documentado. Claro, que no es algo. Claro, esto no es una invención, sino que son hechos, porque todo lo que rodea a Jesús de Nazaret o a los apóstoles son realidades, no fantasías, ni fábulas, ni mitos. Así es. Dedicada al principio al obispo San Adalberto de Praga, la llegada allí de las reliquias del apóstol Bartolomé. Están ahí las reliquias. Ahí están. En la isla de Tíber. Uno puede visitar esta basílica menor Tiberina. de San Bartolomé en la isla Tiberina, efectivamente. Y acceder a las reliquias que están allí, postrarse de rodillas delante de las reliquias, como más hacen muchas personas, y pedir la impetración del cielo a través de San Bartolomé, ¿no? Es algo verdaderamente increíble. Estamos hablando de 12 grandes desconocidos, Borja, que salen ahora a relucir en los 12 con todo su esplendor. Es decir, es como si los hubiera rescatado de las tinieblas o del olvido y los hubiera hecho emerger a la realidad de hoy, para que podamos ver y cada uno además de los lectores pueda verse de alguna manera retratado en alguno de ellos, ¿no? Como en un espejo esmerilado, ¿no? Que tú puedas contemplarte, decir, pues yo me identifico más con Pedro, que le negó 3 veces, o yo me identifico más con Juan, que estuvo en Patmos y cuento y relato cómo compuso allí el Apocalipsis, y cómo estuvo, bueno, pues con la Virgen María, en fin. Pues es un libro que a mí me ha apasionado mientras lo escribía, ¿no? Y insisto, me ha servido de mucho para seguir aprendiendo sobre una asignatura pendiente e inagotable, que es la vida y milagros, nunca mejor dicho, de Jesús de Nazaret, ¿no? Y de sus apóstoles, que obraron igual que él, como él dijo, ¿no? Es decir, y si tenéis fe, haréis milagros incluso mayores que los que yo he hecho, ¿no? En vida. Y es una gran verdad, ¿no? Porque los apóstoles, y ahí hay una polémica con respecto a Judas Iscariote. Judas Iscariote, cuando lo elige el Señor, lo elige para que evangelice, para que extienda el reino de Dios en la tierra. ¿Y quién puede decir que Judas Iscariote no evangelizó al principio? O incluso no llegó a curar con el poder de Cristo a algunos ciegos, a algunos sordos, a algunos paralíticos. Incluso no existe constancia fehaciente, como decía Juan Pablo II, de que Judas está en el infierno. Eso solo Dios lo sabe, ¿no? Solo Dios lo sabe. Pedro, es cierto, se arrepintió, lloró amargamente cuando le negó 3 veces, y eso le redimió. Judas tuvo una reacción diametralmente opuesta. Se dejó inducir por la desesperación, arrojó las 30 monedas de plata, ¿verdad?, a los pies de los sumos sacerdotes, y luego se fue, ¿no?, al campo de la sangre, el campo de la sangre, Borja. Otro de los escenarios que aparecen iluminados en los 12. Un libro que, insisto, es un instrumento que va a abrir los ojos a muchísimas personas, ojo, católicas y no católicas, creyentes y no creyentes. Por eso el Grupo Planeta y su sello en concreto Espasa se han dado cuenta de que este libro va dirigido a todos los públicos. Y ha sido providencial, ¿no?, la publicación, ¿no? Estaba así indagando, ¿no?, en lo que yo he escrito. Bueno, son es muchos que me viene, es que son tantas cosas. Es inagotable. O sea, es inagotable. Estoy pensando en el brazo de Judas Tadeo. El brazo de Judas Tadeo. El brazo izquierdo, concretamente. Se conserva hoy en un relicario. Y además ha recorrido por primera vez en peregrinación Estados Unidos. Finales de 2023 hasta mayo de 2024. Y además, el actor Mel Gibson, el director de La Pasión,
Son palabras mayores. No hay casualidades, Borja. No, Pues ha podido venerar esa reliquia de Judas Tadeo. fíjate. Hay una imagen de él sosteniendo el brazo, el relicario, en cuyo interior está el brazo izquierdo de Judas Tadeo, con los dedos de tal manera que parece que están impartiendo la bendición, ¿no?, a quien está delante. Es verdaderamente... ¿Ese brazo dónde está ahora mismo? Ese brazo ¿Del brazo de Judas Tadeo? tendría que localizarlo, porque son tantas localizaciones ya, Claro. tantas historias, tantas cosas. Por eso tengo aquí el ordenador aquí a mano, ¿no? Porque es una cantidad de hallazgos de iglesias, de basílicas, de catedrales. Hablando de catedrales, tenemos una aquí mismo en España, sin ir más lejos, la Catedral de Santiago de Compostela. ¿Cuántos millones de personas a lo largo de la historia, millones y millones de peregrinos, han puesto sus pies allí, siguiendo la ruta, ¿no?, del apóstol Santiago? Yo hago una mención especialísima, que no podía ser de otra manera, en el libro de los 12, de cómo transportan los restos de Santiago el Mayor, patrono de España, desde Jerusalén hasta Iria Flavia, en Galicia, para finalmente dejarlos depositados en la Catedral Compostelana, ¿no? Bueno, pues, ¿y si les dijéramos a nuestros telespectadores, que podrán leerlo en el libro también de manera, por supuesto, mucho más detallada, Más extendida, con todo tipo de argumentos, de pruebas documentales, que los restos que se conservan en la capilla de las reliquias de la Catedral Compostelana, los restos de Santiago el Menor, no el Mayor, ¿vale? Lucas, creo que es Lucas, el que utiliza el apodo de el Menor para distinguirlo del Mayor, ¿no? Porque ahí se producen, ¿no?, concordancias en los nombres entre los evangelistas, ¿no? Hay dos Santiagos, hay dos Simones, Simón Pedro y Simón el Cananeo, y hay dos Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Bien, Santiago el Menor, se dice que en el relicario que está en esa capilla de las reliquias de la Catedral Compostelana se conservan los restos óseos de la cabeza de Santiago el Menor. Fíjate. Pero hay una persona que para mí es muy importante, un profesional, un científico súper acreditado, que se llama Fernando Serrulla, que tiene un prestigio ganado ya después de muchos años de ejercer su profesión como forense, ¿no? Que él tuvo oportunidad en el año 1991, y esto muy poca gente lo sabe. En el año 1991, fíjate, Borja, si ha llovido desde entonces, él, por encargo de las autoridades entonces catedralicias de Santiago de Compostela, pudo inspeccionar in situ los restos óseos contenidos en ese relicario de Santiago el Menor. Estuvo 10 días encerrado, literalmente, en la capilla de las reliquias, analizando exhaustivamente esos restos, ¿no? Es impresionante porque las conclusiones de ese estudio no se publicaron hasta 20 años después, en el año 2021, como quien dice anteayer, en una revista estadounidense muy prestigiosa, Forensic Anthropology, donde se puede ver ese estudio, ¿no? Yo lo que he hecho en el libro ha sido resumirlo, traducirlo de alguna manera Para gran público. para que se me entienda, para el gran público, y la conclusión rotunda de ese estudio es que la cabeza de Santiago el Menor no es la de él. No es la de él. ¿De quién es? Tampoco lo quiero revelar, porque no es mi intención destripar el libro, ¿no? Eso que lo de descubran los 12, ¿no? Pero no es la cabeza
de Santiago el Menor. El menor, efectivamente. ¿De quién será, no? Esa es la clave. incógnita. Pero fíjate que es unas revelaciones súper importantes, ¿no? Y en cambio, tantos años y años que no se ha dicho, ¿no? Ni se ha publicado hasta, has dicho tú, 2021. Sí, y nos hemos, fíjate, nos hemos olvidado, quiero decir, que hemos dado unas pequeñas pinceladas, ¿no? Unas pequeñas pinceladas de lo que supone, pues eso, pruebas fehacientes, ¿no? De todo lo que estamos comentando. Claro, históricas, arqueológicas. Es que es tremendo, o sea, es absolutamente increíble. Esto demuestra que ya no solo hace falta la fe, es decir, para creer por lo menos en que esto ocurrió así, ¿no? Como los evangelios también ratifican y respaldan de alguna manera. Claro, es que estamos hablando de claro, es que son muchas cosas, ¿no? Porque estaba yo pensando, por ejemplo, en Andrés, ¿no? El hermano de Pedro. Es decir, al que yo califico como el discípulo silencioso, ¿no? Porque pasa de puntillas, pero su importancia es brutal, ¿no? Es el heraldo, el gran heraldo de los griegos, ¿no? Por la cultura helenística, ¿no? Que él tenía, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Ese papel de Andrés, ¿no? Totalmente. Pero estoy pensando, bueno, aparte de Pedro, en Andrés, estoy pensando en Santiago el Mayor, el hijo del trueno, ¿no? Como, bueno, el propio Jesús los apodaba, ¿no? Claro, y a su hermano Juan, ¿no? Santiago el Mayor es hermano de Juan, el mismo autor del Apocalipsis, el evangelista. Juan es el más pequeño de todos, ¿no? El más pequeño, es decir, el apóstol adolescente, el que está a los pies de la cruz, ¿no? Con María. ¿No se sabe la edad más o menos que tenía él cuando murió Jesús, ¿no? No se sabe con certeza absoluta, ¿no? Pero sí se sabe que era el más joven de todos. De hecho, hay un dato que a mí me hace mucha gracia, que es cuando se produce la resurrección del Señor y María de Magdala va a avisar a Pedro y a Juan de que Jesús ha resucitado. Y ellos van corriendo hasta el sepulcro. Pero claro, el otro debía ir con la lengua fuera, Pedro, porque era mayor evidentemente, y llega mucho antes Juan, ¿no? Claro. Que se asoma y por respeto al príncipe de los apóstoles, que es Pedro, espera que llegue él y sea el primero que vea cómo están las vendas enrolladas y todo, ¿no? O sea, que verdaderamente eso es impresionante, ¿no? Pero es que Santiago el Mayor es Juan, el vidente de Patmos, como yo le dedico el capítulo, Felipe, el apóstol Felipe, el amigo de los caballos, y el lector descubrirá por qué le apodo así. Bartolomé a flor de piel, porque murió desollado vivo. Le arrancaron la piel a tiras para poder seccionar mejor sus miembros en carne viva. Todo por amor a Cristo. Por eso lo decíamos antes, ¿no? Hay apóstoles, no todos los apóstoles, a excepción de Juan, quizás que lo siguió desde lejos, pero cuando prenden a Jesús en el huerto de Getsemaní, salen todos por peteneras. Es la gran estampida. Humanamente es comprensible, pero también es cierto que, hombre, viendo lo que vieron... Pero luego fíjate, es que Bartolomé se deja arrancar la pila a tiras. Claro. O sea, que es algo. Y luego... Pedro crucificado boca abajo. Y Santiago el Mayor, nuestro patrono, decapitado. Y San Pablo también. Y San Pablo. Es tremendo, ¿no? Al final... Hay un capítulo dedicado, por ejemplo, a Mateo, ¿no? El publicano, ¿no? Recaudador de impuestos, que es impresionante, ¿no? O sea, las cosas que yo he podido, los misterios del cuadro, ensalada de nombres, la llamada, los fariseos, el evangelio y su autor, leyendas post-mortem sobre Mateo, ¿no? Que a mí me ha dejado destino Salerno. Ahora están sus restos en Salerno, en Italia. Pero quiero decir, e insistir, mejor dicho, para mí ha sido un auténtico descubrimiento, una auténtica gozada, una auténtica aventura la que he vivido componiendo este libro, investigándolo. Hablábamos de Tomás, ¿no? Pero es que aquí conoceremos su misión en China, sus despojos, la injusta leyenda que se entretejió a través de él, o a propósito de él, mejor dicho, su papel en la segunda pesca milagrosa. No hubo una pesca milagrosa, hubo dos. Entonces, son tantas cosas. Dice Santiago el Menor. Hablábamos hace un momento de su cabeza, que parece ser que no es la suya, según ese estudio.
a quien yo apodo el justo, de Judas Tadeo el audaz, Judas Tadeo, primo de Jesús. Que estamos, claro, hablábamos del relicario, ¿no? Donde se conserva su brazo izquierdo que veneró Mel Gibson, ¿no? Pero es que además añadimos que era primo de Jesús. Es que pariente directo de Jesús. Sí. O sea, es que es verdaderamente Simón, el gran desconocido. Claro, hablábamos de Simón, ¿no? Hablábamos de él, es decir, Simón el cananeo, ¿no? Que es del que menos se habla en los evangelios, ¿no? Y ya sabemos dónde está enterrado, ¿verdad? Junto con Judas Tadeo, ¿no? Hay una polémica o diferentes opiniones sobre si fue crucificado o aserrado, pero si fue celote también, miembro de la secta de los celotes, ¿no? Pero en cualquier caso fue obispo de Jerusalén y un auténtico trotamundos, ¿no? Porque se dedicó a evangelizar el reino de Dios, a anunciarlo por lugares muy, 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 muy comprometidos, ¿no? Tantos así que le costaron la vida, claro. Le costaron finalmente la vida, ¿no? Estamos hablando de Judas Iscariote, ¿no? El hombre de Queriot. Nuestros telespectadores, nuestros lectores, muchos de ellos eran lectores, también descubrirán por qué es el hombre de Queriot, ¿no? Ese gran misterio que a él le envuelve, ¿no? Esos móviles que le indujeron a vender a Cristo por 30 monedas de plata, ¿no? Conoceremos también los puntos oscuros y luminosos del Evangelio de Judas, apócrifo, ¿no? Y andaremos por el sendero de la traición hasta llegar a la espuela del infierno y finalmente al campo de la sangre, ¿no? Que es un lugar que se conserva hoy en Jerusalén. O sea, es que verdaderamente... Es un viaje apasionante, el de los 12. Es un viaje. Es un viaje apasionante. Y luego, claro, tú comentabas, es decir, los apóstoles son personas, ¿no? Es decir, son historias humanas heroicas, ¿no? Fueron a llevar la fe a lugares donde se jugaron finalmente muchos de ellos la vida, ¿no? Pero podemos caer en el error también de hablar en pasado de ellos como en algo, como un mito, ¿no? Pero también hay apóstoles en pleno siglo XXI, ¿no? Y esto también ratifica de alguna manera en la existencia de Dios, ¿no? Personas que se juegan la vida a día de hoy, que son también apóstoles, y todos debemos serlo, ¿no? De Jesús, pero que, es decir, la historia continúa. Es decir, estamos hablando de estos apóstoles de hace siglos y siglos, pero lo bonito es ver también que hay muchos más apóstoles todavía a día de hoy que ya no solo están jugando la vida a lo mejor físicamente, pero sí también su reputación, se están viendo comprometidos, a lo mejor, yo que sé, o en el trabajo. Tú eres un joven apóstol, Borja. Claro, todos debemos ser, los instrumentos, ¿no? Al fin y al cabo es cada uno en su entorno, lógicamente, y en la medida de las posibilidades, pero lo importante es sobre todo pues dejar de lado esos miedos, ¿no? Esos prejuicios o esa tibieza también que humanamente yo entiendo que es comprensible, ¿no? Porque no es fácil muchas veces dar la cara o incomoda y tal, pero hay que, yo creo, traspasar esas fronteras de nuestra zona de confort, ¿no? Es fundamental, porque es entonces cuando primero viviremos más auténticamente la vida, seremos apóstoles, pero al final todos perseguimos ser felices aquí de alguna manera, ¿no? Algunos pues persiguen pues por métodos que yo que sé, de que se ponen de moda por la felicidad y tal, o por lo material, ¿no? Intentando saciar sus vacíos. Pero al final, si somos auténticos y yo que sé, aunque caminemos en algún momento de nuestra vida solos o ese amigo que creíamos que era amigo nos traiciona, lo importante es estar bien con nosotros mismos sin conciencia, ¿no? Y saber que estamos actuando bien y coherentemente, que yo creo que también es lo que falta un poco, quizá por el miedo, por eso, ¿no? Por el qué dirán también, falta un poco esa coherencia de vida que hay que vencerla, ¿no? Hay que intentar, pues eso, creer en lo que uno cree, pero llevarlo también a término, no solamente de puertas para adentro, sino también no exponerlo así en plan, porque tampoco es una ideología, ¿no? Lo que nosotros perseguimos y tenemos, ¿no? Sino que es un estilo de vida, ¿no? Y es lo que Jesús al final nos ha enseñado, y por tanto debemos llevarlo con orgullo, sí, con humildad también al mismo tiempo, pero sobre todo con sencillez y naturalidad, ¿no? Sin querer imponer a los demás, lógicamente,
pero tampoco escondiéndolo, ni mucho menos. Proponiendo. ¿Qué es lo que tú haces aquí? Y además yo valoro mucho el trabajo que haces aquí, Borja. Siempre en la sombra, bueno, casi siempre, porque ahora últimamente estás sacando a la luz vídeos muy interesantes de temas que tú mismo vas investigando. Pero bueno, esa decisión generosa, ¿no? Por tu parte, de cargarte a los hombros, ponerte a los hombros el canal, bueno, editar esos más de 1500 vídeos que se dice pronto tú solo. Toda esa labor, digamos, escondida, ¿no? Que no ven nuestros familiares del refugio, pero que intuyen, ¿no? Que está ahí, que tú estás ahora mismo, pues, sosteniendo, ¿no? Este canal con tus cantidad de horas y horas y horas que dedicas al trabajo, ¿no? Por Cristo, para ser ese joven apóstol que está llevando luz, que está llevando el Evangelio a tantos rincones del planeta, ¿no? Porque no hay más que leer los comentarios que te dirigen, Borja, y la verdad es que estás haciendo mucho bien, o mejor dicho, Dios está haciendo mucho bien a través de ti o a pesar de ti. A mí es lo único que me consuela, ver que hay personas que mis palabras pueden ayudarles de alguna manera, ¿no? Pero no, les ayudan. Bueno, pues si es así, ahí seguiré, ¿no? Pero lo que me mueve es principalmente eso, si no yo no... Es decir, ver que esto pues es algo que ha venido así providencialmente y que hay que seguir al pie del cañón y ya está. Es decir, no creernos nada, porque al final no somos nada, pero sí instrumentos, que eso no es poco, ¿no? Claro. Instrumentos todos podemos serlo, es decir, debemos serlo, ¿no? Cada uno en su entorno, yo qué sé, en el trabajo, en la familia, en cualquier ámbito. Yo creo que es fundamental eso, porque vivimos en momentos, a ver, siempre ha habido momentos difíciles en la humanidad, pero quizá una falta de fe, ¿no? Y luego de atacar también pues todas las raíces cristianas. Vemos pues todo ese, digamos, ese ambiente que se está creando un poco que hace difícil, ¿no? El poder creer y llevarlo todo eso a término, ¿no? Pero por eso debemos de ser luz, ¿no? En las tinieblas, como lo fue Jesús, como lo fueron los apóstoles y como lo son tantas personas a día de hoy, que incluso, fíjate, yo me atrevo a decir personas que a lo mejor no creen en Dios o al menos no practican o tal, pero que sí son luz precisamente porque viven coherentemente, ¿no? Con lo que piensan y porque al fin y al cabo son buenas personas, ¿no? Sí. Eso no hay que olvidarlo tampoco. Sí, es verdad. Hay muchas personas que no creen y que a veces son mucho mejores que algunas de las que queremos, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? En el mundo del cine, pues yo me he encontrado con este tipo de personas, ¿no? En la Academia del Cine, personas que tienen una serie de valores humanos, que tienen unos detalles que bueno, yo he podido observar o he podido vivir en propia carne, que otras personas que se dicen creyentes pues no han tenido, ¿no? Es decir, con esto quiero decir que no se puede juzgar a nadie, y que tenemos que seguir pues alumbrando, ¿no? Yo recuerdo ese punto, ¿no? de camino, ese primer punto, ¿no? De camino San José María Escrivá Balaguer, gran santo al cual tengo una gran devoción, que escribía, mejor dicho, que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo, e ilumina con la luminaria de la fe y del amor, y borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio, y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. Hablando de los 12. Así es. Y de los apóstoles de los últimos tiempos, ¿no? Con esta frase yo creo que si tú lo ves bien podemos culminar este programa especial, ¿no? Y sobre todo animaros, queridos amigos, a ya reservar el libro Los 12, lo tenéis ya en Amazon, a compartir el enlace también, y yo creo que es un regalo para Navidades, pero bueno, también para post-Navidades, importante, ¿no? No es un regalo al uso, no es un regalo que podamos encontrarnos a lo mejor en tiendas o en grandes campañas de marketing, sino que es un regalo mucho más profundo que nos va a ayudar, ¿no? A ti a lo mejor que, bueno, pues quieres seguir profundizando más, ¿no? Es lógico en la fe, ¿no? En tu religión, pero también y sobre todo a personas que están alejadas de Dios y que necesitan ese consuelo, ¿no? Estos flashes, ¿no? De la vida de Jesús, de sus apóstoles, y en definitiva es un mensaje de esperanza y de luz para estos tiempos en los que tanto se necesita. Muchas gracias por... Bueno, ya, nos vemos luego, ¿no, Borja? No, sí. Luego comemos algo. Muy bien. Bueno, felicitar la Navidad, ¿eh? Claro que sí. Felicitar la Navidad a todos nuestros telespectadores
y desearles un feliz de verdad. No eso que se dice, felices fiestas. No, un feliz año nuevo, un próspero año 2025 en medio de las dificultades, pero siempre muy cerca de Cristo. Y feliz Navidad, por supuesto, por el significado que eso conlleva, ¿no? No son felices fiestas como tú dices, sino que es feliz Navidad y por algo se dice, ¿no? Porque Jesús nace y nace en nuestros corazones y nosotros le dejamos. Así que nada, muchas gracias y feliz Navidad a todos. Nuestra vida, querido amigo, es un correr continuo. ¿Pero hacia dónde? Esa es la gran cuestión. Si lo supiéramos, no correríamos tanto. Porque con el tiempo uno aprende que vivir es otra cosa. Correr sin un propósito, correr sin rumbo, es malgastar la vida. Correr porque todos lo hacen, eso es una estupidez. Correr por correr, eso es de cobardes. Entonces, ¿por qué corremos tanto? ¿Por qué, querido amigo? ¿Por alcanzar un futuro que nunca llega? ¿Por perseguir esa fantasía de la infancia? ¿Por empeñarnos en ese amor imposible? ¿Por destacar por encima del otro? ¿O corremos por huir de nuestros miedos? ¿Por huir de nuestra vida sin sentido? Del compromiso, del amor verdadero, de la fidelidad. Por desgracia, solo con el paso del tiempo uno aprende que correr no lleva a ninguna parte. Y uno también se da cuenta, es consciente de lo ingenuo y cobarde que ha podido llegar a ser en esta vida. Yo ahora no persigo la felicidad. Ahora persigo la serenidad. La mar en calma, tras una noche tormentosa. Las calles silenciosas de la ciudad, que horas antes eran el bullicio de una sociedad rugiente. Esos momentos de intimidad como refugio en mitad del ruido más ensordecedor. La serenidad. Esa palabra que tanto se cotiza hoy en día. Pero, ¿por qué correr? ¿Por qué? Además sin rumbo, creyendo así que hacemos algo bueno para nuestras vidas. Porque si uno aprende algo de correr, es que no lleva a ninguna parte. Si acaso, a extenuarte y a engañarte a ti mismo, haciéndote pensar que lo haces por un bien mayor, cuando en el fondo corres por miedo a enfrentarte a ti mismo, a tus debilidades, a tus sufrimientos, por miedo en definitiva a vivir, querido amigo, vivir. Como decía el gran Jesús Quintero, que en paz descanse, cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen las ataduras, los compromisos, desaparece el miedo, la timidez. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. ¿Qué es todo? La autenticidad, la sinceridad, la claridad, la honestidad, la libertad. Todo aquello que suena tan bien, pero que tan difícil es implementarlo en nuestra vida. La clave es vivir intensamente cada pequeño momento, porque de correr también se aprende, querido amigo, que los momentos importantes de la vida necesitan de serenidad, de calma, de templanza, para ser vividos
intensamente. Vivir es el presente. Y lo malo de todo esto es que solo con el paso del tiempo uno lo aprende. Hasta pronto.